El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los dorados campos de trigo de Nuevo Edén. Jake Miller estaba de pie en su porche, tomando café de una taza de cerámica que su hija había hecho en la escuela. El aroma a pan fresco flotaba desde la panadería calle abajo, mezclándose con el dulce aroma de los árboles frutales en flor. Así era la paz. Jake había sido gobernador de Nuevo Edén durante 8 años. Antes de eso, había luchado en 3 guerras en el espacio humano. Había visto planetas arder y gente buena morir por causas que parecían menos importantes con cada año que pasaba. Cuando se presentó la oportunidad de ayudar a construir algo nuevo y pacífico, la aprovechó. Sin mirar atrás, Nuevo Edén era el hogar de 50.000 personas. Ahora venían de todos los rincones del espacio humano, todos buscando lo mismo. Jake había deseado un lugar para criar familias sin miedo. Un lugar para cultivar alimentos en lugar de fabricar armas. Un lugar donde los niños pudieran jugar en las calles sin preocuparse por las naves enemigas en el cielo. Las colonias se extendían por un valle entre 2 cordilleras. La ciudad principal se asentaba en el centro, rodeada de granjas que se extendían hasta el horizonte. Los edificios eran sencillas pero cómodas, hechas de piedra local y tierra, madera traída por los primeros colonos. Los paneles solares brillaban en cada tejado y las turbinas eólicas giraban lentamente en las laderas. La DRA. Lisa Brown pasó junto a la casa de Jake, camino a la estación de investigación, como hacía todas las mañanas. Llevaba una pequeña bolsa de semillas. Había estado trabajando en estas nuevas plantas que podían crecer en casi cualquier suelo y necesitaban muy poca agua. Su trabajo alimentaba colonias a lo largo del espacio humano, demostrando que la ciencia podía mejorar la vida en lugar de acabarla. Por la mañana, Lisa Jake llamó. «Buenos días, gobernador. Hermoso día para el Festival de la Cosecha». Sonrió y continuó caminando. Lisa tenía 3 hijos, todos nacidos en Nuevo Edén. Nunca habían conocido la guerra, el hambre ni el miedo. Para ellos, este mundo pacífico era normal. Ben Clark ya estaba trabajando cuando la mayoría de la gente aún desayunaba. Como ingeniero jefe, mantenía la energía fluyendo, el agua limpia y los sistemas de comunicación funcionando. Su equipo era pequeño pero hábil. Lo arreglaban todo, desde tractores averiados hasta paneles solares dañados. Ben se enorgullecía de mantener Nuevo Edén funcionando sin problemas. La colonia no tenía fábricas de armas, ni bases militares, ni soldados más allá de Amy Davis y su pequeño equipo de seguridad. Amy había sido policía militar antes de llegar a Nuevo Edén. Ahora, principalmente ayudaba a encontrar niños perdidos y resolvía disputas entre vecinos. Sus oficiales portaban armas aturdidoras básicas, nada más peligroso que lo que un policía podría usar en la tierra. Esto fue intencional. Los fundadores de Nuevo Edén habían decidido mantenerse al margen de la política galáctica. Comerciaban con cualquiera que quisiera sus cosechas o investigaciones. Recibían con agrado a visitantes de cualquier especie. No dañaban a nadie y solo pedían que los dejaran en paz para vivir sus vidas en paz. A los comerciantes alienígenas les encantaba venir a Nuevo Edén. Los Centauri traían su equipo agrícola avanzado, intercambiándolo por vegetales terrestres. Su gente había llegado a amarlo. Los Acuario ofrecían sistemas de purificación de agua a cambio de arte y música humanos. Incluso los desconfiados comerciantes Kita se relajaban cuando visitaban Nuevo Edén, sabiendo que no serían engañados ni amenazados. La maestra Mary Johnson explicaba historia galáctica a su clase de niños mestizos. Les contó sobre las grandes guerras entre imperios estelares, sobre las especies esclavizadas o destruidas, sobre el delicado equilibrio de poder. ¿Qué evitó que la galaxia se desgarrara? ¿Por qué pelean tanto?, preguntó Tommy Witte, de 8 años. Levantó la mano. Mary sonrió con tristeza. Algunos seres piensan que ser fuerte significa lastimar a otros. Creen que tomar lo que quieren por la fuerza los hace poderosos, pero aquí en Nuevo Edén hemos aprendido que la verdadera fuerza proviene de construir cosas, no de destruirlas. Los niños asintieron intentando comprender. Para ellos, la idea de matar a alguien por tierras o recursos les parecía extraña y aterradora. Tenían todo lo que necesitaban. Sus padres trabajaban juntos para resolver problemas cuando alguien enfermaba o lastimaba. Toda la comunidad ayudó en el centro médico. El doctor Frank Green estaba tratando a un granjero que se había torcido el tobillo. La mayor emergencia médica que habían visto en meses fue cuando la pequeña Sally Jones se rompió el brazo al caer de un árbol. El doctor Green a veces extrañaba el desafío de la cirugía de trauma,
pero amaba la silenciosa satisfacción de mantener a las personas sanas en lugar de reconstruirlas después de que la violencia las separara. Los mercados estaban llenos mientras la gente se preparaba para el Festival de la Cosecha. Susan Davis. La hija adolescente de Amy ayudó a su madre a instalar barreras de seguridad para la celebración, no para mantener a los enemigos fuera, sino para asegurarse de que la multitud se mantuvo organizada y segura. La mayor preocupación era asegurarse de que los niños no se perdieran en la emoción. Carl Brown, el esposo de Lisa, estaba decorando la plaza principal con luces y pancartas. El Festival de la Cosecha era la celebración más grande de New Eden. Las familias se reunían para compartir comida, música y historias. Los niños jugaban mientras los adultos bailaban bajo las estrellas. Era una celebración de todo lo que habían construido. Al acercarse la noche, las primeras familias comenzaron a llegar a la plaza. El olor a comida a la parrilla llenaba el aire. Los niños corrían entre las mesas. Sus risas se mezclaban con el sonido de la música. Los adultos compartían historias de cosechas exitosas y recién nacidos. Los adolescentes coqueteaban y soñaban con su futuro. Jake Miller observó la celebración y se sintió orgulloso de lo que habían logrado. Nuevo Edén era la prueba de que los humanos podían elegir la paz sobre la guerra. La cooperación sobre la competencia. Habían construido algo hermoso en una galaxia llena de violencia y miedo. El sistema de comunicación de la colonia zumbaba silenciosamente de fondo, manteniendo el contacto con otros mundos humanos. Las naves comerciales se movían lentamente por el sistema, llevando las cosechas de Nuevo Edén a las colonias hambrientas. Todo era normal, todo era pacífico. Ninguno de ellos sabía que la muerte ya corría hacia ellos a través de la oscuridad entre las estrellas. Ninguno de ellos sospechaba que su elección de ser pacíficos sería vista como una debilidad por criaturas que solo entendían la fuerza. Celebraron bajo las estrellas, creyendo que estaban a salvo en su remoto rincón de la galaxia. El Festival de la Cosecha continuó hasta altas horas de la noche, exactamente como lo había hecho durante 8 años. Los padres llevaban a sus hijos dormidos a casa. Las parejas jóvenes caminaban de la mano por las tranquilas calles. Jake Miller cerró el ayuntamiento y regresó con su familia. Mañana traería otro día tranquilo en el paraíso, o eso creían. El comandante supremo Vex Turen se encontraba en el centro de mando de la flota de guerra Caen, con los 6 brazos cruzados tras su espalda cítara. El puente bullía de actividad, mientras los oficiales subalternos preparaban informes sobre sus últimas conquistas. El mundo natal de los Yitan era ahora una colonia de esclavos. Sus ciudades de cristal se habían convertido en operaciones mineras. La resistencia litoide había sido aplastada la semana pasada. El dominio Caloran había gobernado a través del miedo durante más de 200 años. Sus cuerpos insectoides estaban hechos para la guerra, con blindaje natural y reflejos más rápidos que la mayoría de las especies. Criaban a sus soldados en vastas colmenas, creando guerreros perfectos que solo conocían la obediencia y la violencia. Los informes de inteligencia sobre las colonias humanas indicaban que el teniente Cesmot se acercaba con una tableta de datos. El carrapace del joven oficial aún mostraba el brillante color verde de un recién graduado de la Academia de Guerra Vexataren. Tomó la tableta con uno de sus antebrazos, mientras sus manos superiores permanecían cruzadas. Sus ojos compuestos escanearon la información rápidamente. Los humanos se habían extendido a casi 100 mundos, pero sus colonias eran pequeñas y estaban mal defendidas. La mayoría no tenía presencia militar. Patético. Pulsó el idioma calerín. Estos mamíferos no entienden el poder. Cultivan alimentos y crean arte, mientras que las civilizaciones reales construyen ejércitos. El informe mostraba escaneos detallados de asentamientos humanos, puestos comerciales con mínima seguridad, estaciones de investigación protegidas únicamente por controladores de tráfico espacial, colonias agrícolas que parecían existir exclusivamente para el cultivo. Era casi insultante que criaturas tan débiles se atrevieran a reclamar territorio en el espacio civilizado. Almirante Zetar se acercó desde el otro lado del puente. Su carrapace rojo y negro lo identificaba como un veterano de docenas de campañas. Cicatrices de batalla cubrían sus placas pectorales. Cada una era una historia de victoria sobre especies inferiores. «Comandante, nuestros nuevos reclutas necesitan entrenamiento de combate en vivo». Zetar dijo, «Las cápsulas de simulación. Solo se puede enseñar hasta cierto punto. Los jóvenes guerreros necesitan oler el miedo real para oír gritos genuinos de derrota». Vex-Teen asintió. Era una práctica habitual en el dominio. Los nuevos soldados se ganaban su lugar participando en operaciones de combate reales.
Normalmente atacaban un puesto avanzado menor perteneciente a alguna especie problemática. El ejercicio proporcionaría una valiosa experiencia al eliminar amenazas potenciales. ¿Qué recomiendas? Bexteren preguntó a los humanos. Tenemos una colonia llamada Nuevo Edén. 50.000 habitantes, todos civiles, sin defensas ni instalaciones militares. Sería perfecto para entrenar a nuestros reclutas en bombardeo orbital y tácticas de asalto terrestre. El comandante supremo estudió la exhibición táctica. Nuevo Edén se encontraba lejos de las principales rutas marítimas, aislado de otros asentamientos humanos. Era principalmente agrícola, con algunas instalaciones de investigación. La población estaba compuesta por familias, científicos y agricultores. Habían optado por permanecer neutrales en la política galáctica. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su último contacto con otros mundos humanos? Besterin preguntó. Las naves comerciales regulares visitan mensualmente. Su última comunicación con la Tierra fue hace 6 días. Un informe rutinario sobre el estado de los cultivos y los patrones climáticos. Era incluso mejor de lo que Bexteren esperaba que fuera el Nuevo Edén. Tan aislado que su destrucción podría pasar desapercibida durante semanas. Los humanos parecen tener malas redes de comunicación entre sus colonias, a diferencia de las civilizaciones militares que mantenían contacto constante con todo el territorio. Muéstrame sus capacidades defensivas, le ordenó al teniente Zex. La polilla mostró la infraestructura de la colonia en la pantalla principal, centrales solares, plantas de tratamiento de agua, redes de comunicación y zonas residenciales. No había emplazamientos de armas, ni generadores de escudos, ni búnkeres militares. La única presencia armada era una pequeña fuerza de seguridad con equipo policial básico. Tienen una lanzadera para emergencias. Zetar no notó naves de combate ni defensas orbitales. Nuestros barridos de sensores no detectaron instalaciones militares ocultas. Las mandíbulas del comandante supremo resonaron con lo que podría haber sido diversión en una criatura capaz de tales emociones. Los humanos habían construido su colonia como animales de presa, concentrándose por completo en la comodidad y la productividad, ignorando las realidades del poder galáctico. ¿Cuántas naves necesitarían?, preguntó Bexteren. 3 cruceros pesados y un escuadrón de cazas, más que suficientes para destruir toda la colonia y, al mismo tiempo, dar a nuestros reclutas experiencia práctica con diferentes sistemas de armas. El plan era elegante en su simplicidad. Los reclutas aprenderían a coordinar bombardeos orbitales, practicarían la selección de objetivos y ganarían confianza destruyendo enemigos indefensos. La colonia sería eliminada sin riesgo alguno para las fuerzas de Caloran, y el ejercicio enviaría un mensaje a otras especies débiles sobre lo que le sucedió a quienes no respetaron el poder del dominio. Los humanos no tomarán represalias. El teniente Quexot añadió, nuestra información muestra que evitan los conflictos militares cuando sus puestos comerciales son atacados por piratas. Simplemente se reubican en lugar de contraatacar. Son una especie pacífica por naturaleza. Esto selló la decisión para Bexteren. El dominio había construido su imperio reconociendo la debilidad y explotándola sin piedad. Las especies que eligieron la paz por encima de la fuerza merecían cualquier destino que les aguardara. La galaxia pertenecía a aquellos dispuestos a tomarla por la fuerza. Preparen la flota de ataque que él comandaba. Quiero que esta operación se complete en la próxima rotación planetaria. Que sea una demostración completa para nuestros reclutas. Zetar saludó con los 4 brazos. ¿Deberíamos ofrecerles la oportunidad de rendirse? Comandante, no. El objetivo es dar a nuestros jóvenes guerreros experiencia real de combate. Rendición. Los enemigos no enseñan nada sobre la guerra. Que aprendan a destruir. Las órdenes se extendieron por toda la flota de batalla de Kaaran. 3 cruceros pesados comenzaron a cargar munición y combustible para el viaje a Nuevo Edén. Los pilotos de combate revisaron sus protocolos de objetivos. Los jóvenes soldados revisaron sus armas y se prepararon para su primera experiencia de violencia real en la sala de planificación estratégica de la nave. Los oficiales estudiaron mapas detallados de Nuevo Edén. Marcaron objetivos prioritarios. La matriz de comunicación para evitar llamadas de socorro. Las centrales eléctricas para eliminar cualquier posibilidad de violencia organizada. Resistencia y las zonas residenciales donde se encontraban las mayores concentraciones de humanos. El ataque comenzaría durante el ciclo de sueño humano para una máxima efectividad. El bombardeo orbital destruiría la infraestructura clave en la primera oleada. Luego, los cazas avanzarían para eliminar a cualquier superviviente que pudiera haber escapado del asalto inicial. Finalmente,
Las fuerzas terrestres aterrizarían para confirmar la destrucción completa y recopilar información sobre las debilidades humanas. Ninguno de los oficiales Kauran cuestionó la moralidad de atacar a civiles indefensos. Su debilidad cultural era un crimen castigado con la muerte. Los humanos habían elegido construir granjas en lugar de fortalezas para criar niños en lugar de soldados. Se habían convertido en objetivos por sus propias decisiones insensatas. La flota partió 3 horas después, deslizándose hacia el hiperespacio hacia la colonia desprevenida que tenían detrás. El dominio continuó con sus actividades habituales de conquista y expansión. La destrucción de Nuevo Edén fue solo otro ejercicio de entrenamiento menor, apenas digno de mención en los informes oficiales. No tenían ni idea de que estaban a punto de cometer el peor error de la historia galáctica. El ataque comenzó al amanecer. Jake Miller estaba preparando café cuando se produjeron las primeras explosiones. Su casa se sacudió. Las ventanas vibraron y los platos cayeron de los estantes. Pensó que podría ser un terremoto hasta que vio destellos brillantes en el cielo. Naves alienígenas descendiendo de la órbita con armas disparando. La sirena de emergencia comenzó a sonar en Nuevo Edén. Jake salió corriendo y vio 3 naves enormes flotando sobre la colonia. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Agujeros de metal oscuro cubiertos de puertos de armas. Cada nave era más grande que cualquier edificio del asentamiento. Cazas más pequeños los rodeaban como insectos furiosos. «¡Vayan a los refugios!», gritó Jake a sus vecinos. Pero no había refugios reales. Nuevo Edén tenía búnkeres de emergencia para tormentas y accidentes, no para ataques militares. Los colonos nunca imaginaron que necesitarían protección contra el bombardeo orbital. El primer rayo de plasma impactó el centro de comunicaciones. La DRA. Lisa Brown corría hacia la estación de investigación cuando el edificio explotó en una bola de fuego. La explosión la arrojó al suelo. Su ropa se quemó y le zumbaron los oídos. Se arrastró hacia el vehículo volcado, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Ben Clark estaba en la central eléctrica cuando comenzó el ataque. Observó cómo las lecturas se disparaban a medida que la red principal sufría daños por impactos de armas. Se activó la energía de emergencia, pero sabía que no duraría mucho. Intentó acceder a los controles manuales para mantener algunos sistemas en funcionamiento, pero otra explosión derribó la mitad del edificio. Amy Davis ya estaba en la estación de seguridad cuando sonaron las sirenas. Intentó contactar con las otras colonias humanas para pedir ayuda, pero el sistema de comunicación se había quedado sin estática. Agarró su arma y salió corriendo, sabiendo que era inútil contra las naves espaciales, pero incapaz de hacer nada. Los cazas Kauran rugieron en lo alto. Sus motores dejaron estelas de aire sobrecalentado. Dispararon a todo lo que se movía. Los aerodeslizadores explotaron en las carreteras. La maquinaria agrícola se quemó en los campos. La gente que corría a refugiarse fue abatida por armas de energía que convirtieron los cuerpos humanos en cenizas en segundos. Mary Johnson intentaba calmar a sus alumnos cuando el edificio se sacudió. Condujo a los niños al armario de suministros, la sala más resistente de la escuela, a través de la pequeña ventana que podía ver. La plaza principal en llamas. Las decoraciones del festival de la noche anterior. Eran cintas de tela ardiendo que flotaban en el viento como mortajas funerarias. «Maestro, ¿qué pasa?», preguntó el pequeño Tommy Witte, con los ojos abiertos de terror. Mary lo abrazó sin saber qué decirle. Les había enseñado a estos niños sobre las guerras en la historia galáctica, pero nunca imaginó que la guerra llegaría a su pacífico mundo. «Cállate, cariño. Viene ayuda», pero no llegaba ayuda. Nuevo Edén estaba demasiado lejos de otros asentamientos humanos. La baliza de emergencia de la colonia fue destruida en la primera oleada de ataques. Nadie en el espacio humano sabía siquiera que estaban siendo atacados. El doctor Frank Green estaba en el centro médico cuando empezaron a llegar las bajas. Quemaduras, cortes por cristales rotos y huesos rotos por la caída de escombros. Trabajó frenéticamente para salvar a quienes pudo, pero las heridas superaron las capacidades de su pequeña clínica cuando un rayo de plasma impactó directamente en el centro médico. La explosión lo arrojó contra la pared. Murió intentando proteger a sus pacientes. Las tropas terrestres de Caen aterrizaron 30 minutos después del inicio del bombardeo. Se movieron por las calles en llamas en perfecta formación. Sus armas estaban listas para eliminar a cualquier superviviente, pero quedaba poco para aniquilar. El ataque orbital había sido devastadoramente efectivo. Carl Brown encontró a su esposa. Lisa, sangrando cerca de las ruinas de la estación de investigación,
intentó llevarla a un lugar seguro, pero no había ningún lugar seguro a donde ir. Kaurin, soldados, aparecieron al final de la calle. Sus formas insectoides, alienígenas y aterradoras, Carl se paró sobre el cuerpo de su esposa, sosteniendo una piedra como única arma. «Por favor», rogó. «Está herida, nosotros no. Soldados, nunca lastimamos a nadie». El oficial de Caen inclinó la cabeza, estudiando a esta patética humana. Levantó su arma y disparó. Carl murió, aún intentando proteger a su familia. Susan Davis observó desde un escondite cómo los alienígenas mataban a su madre. Amy había estado intentando organizar a los colonos supervivientes en algún tipo de evacuación. Cuando las tropas terrestres los encontraron, murió con el arma en la mano, tras haber disparado exactamente 3 tiros antes de que el fuego de respuesta la abatiera. La masacre continuó durante 6 horas. Los Caen revisaron minuciosamente cada edificio y cada escondite. Usaron la colonia como campo de entrenamiento, dejando que sus jóvenes soldados practicaran diferentes técnicas de asesinato. Algunos humanos recibieron disparos a distancia, otros fueron quemados con lanzallamas. Los colorins probaron gas venenoso en un grupo de supervivientes atrapados en un sótano. Jake Miller vivió más que la mayoría. Había logrado llegar al búnker de comando de emergencia bajo el ayuntamiento. Desde allí, observó la destrucción sistemática de todo lo que había construido con su trabajo. Las granjas ardían. La escuela era escombros. Las tranquilas calles donde los niños habían jugado estaban llenas de cadáveres. En sus últimos momentos, Jake intentó enviar un último mensaje. El transmisor de emergencia estaba dañado, pero aún tenía suficiente energía para una transmisión de corto alcance. Esperaba que llegara a la estación de retransmisión automatizada en el borde del sistema. «Este es el gobernador Jake Miller de Nuevo Edén». Habló por el micrófono lleno de estática. «Estamos siendo atacados por fuerzas alienígenas desconocidas. Están matando a todos. Hombres, mujeres y niños. No hay piedad. No se acepta rendición. Cuéntenle a la Tierra qué pasó aquí. Cuéntenles que intentamos vivir en paz». La transmisión se cortó cuando el fuego de plasma se derritió a través de la puerta del búnker. Jake murió con la mano aún en el micrófono, esperando que alguien escuchara sus palabras y recordara lo que había sido Nuevo Edén. Las fuerzas Kuran terminaron su trabajo al ponerse el sol. 50.000 humanos estaban muertos, cada edificio fue destruido o quemado, los cultivos que habían alimentado a docenas de colonias eran cenizas en el viento. 8 años de cuidadosa construcción de esperanza y sueños y progreso pacífico habían sido borrados en un solo día. El almirante Zetar se paró en las ruinas de la plaza principal observando a sus soldados cargar su equipo de regreso a los barcos de transporte, el tren. El ejercicio se había ejecutado a la perfección. Los jóvenes reclutas se habían desempeñado bien, demostrando la debida crueldad al eliminar la infestación humana. La misión fue un éxito. El comandante informó al comandante supremo Beck Steren: «La colonia ha sido completamente destruida. No se detectaron supervivientes. Nuestras fuerzas no sufrieron bajas». 3 días después, el último mensaje de Jake Miller llegó a la estación de retransmisión automática. La señal era débil y distorsionada, pero los sistemas informáticos estaban diseñados para priorizar las transmisiones de emergencia. El mensaje fue limpiado, amplificado y enviado a la Tierra a la velocidad de la luz. Kate Wilson trabajaba en el turno de noche en la estación de monitoreo del espacio profundo cuando llegó la señal. Casi la ignoró, pensando que era solo otro informe de rutina de una colonia lejana, pero algo en el tono la hizo escuchar con más atención. Al escuchar las desesperadas palabras finales de Jake Miller, permaneció sentada en un silencio atónito. Luego, comenzó a hacer las llamadas que lo cambiarían todo en cuestión de horas. Los sensores de largo alcance apuntaron hacia la ubicación de Nuevo Edén. Las lecturas que enviaron confirmaron los peores temores de la humanidad. Nuevo Edén había desaparecido. Todos los seres humanos que habían vivido allí había muerto. El dominio Caen acababa de cometer el error que despertaría la ira imparable de la humanidad. La presidenta Carol Adams se sentó en la sala de reuniones de emergencia, en las profundidades del edificio del Gobierno de la Tierra Unida. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban imágenes de telescopios espaciales apuntando a lo que solía ser el Nuevo Edén, cráteres humeantes donde se habían fundido casas, metal donde se había alzado la escuela, no quedaba nada con vida en todo el planeta. La sala estaba llena de las personas más poderosas del espacio humano, comandantes militares, jefes de inteligencia, gobernadores de colonias y líderes corporativos.
Todos miraban las imágenes en silencio, conmocionados. 50.000 civiles asesinados sin razón alguna. Nadie podía entender. Los patrones de ataque coinciden. Firmas de armas precisas, dijo la directora de inteligencia Nancy Moore. Su voz era firme, pero le temblaban las manos mientras señalaba la pantalla táctica. Bombardeo de plasma desde la órbita, seguido por fuerzas terrestres para la limpieza. Esto no fue una incursión ni una disputa territorial. Esto fue genocidio. El almirante Steve Thompson se levantó de su silla. Era un hombre corpulento con cabello gris y cicatrices de las guerras fronterizas de 20 años. Hace tiempo, señora presidenta, necesito autorización para movilizar la flota. Todas las naves que tenemos. Carol Adams miró alrededor de la sala. Estas personas habían dedicado sus carreras a evitar precisamente este tipo de situación. La humanidad se había esforzado por mantenerse al margen de los conflictos galácticos y forjarse una reputación de comerciantes y exploradores pacíficos. Ahora que esa reputación había ganado. 50.000 personas murieron, los Khans deben pensar que somos débiles, dijo el general Rick Barnes. Él comandaba el cuerpo de marines humano, soldados que habían estado luchando contra piratas y rebeldes durante décadas. Ellos creen que presentaremos una protesta diplomática y no haremos nada más. El asistente del presidente le entregó una tableta con informes de bajas. Leyó los nombres lentamente. Jake Miller, el gobernador, que había sobrevivido a 3 guerras solo para morir tratando de proteger a su pueblo, la doctora Lisa Brown, cuya investigación agrícola alimentaba colonias en todo el espacio humano, Mary Johnson, la maestra que había pasado sus últimos momentos consolando a niños aterrorizados. ¿Cuáles son nuestras capacidades militares?, preguntó el presidente Adams. El almirante Thompson activó una pantalla holográfica que mostraba espacio humano. Puntos verdes marcaban colonias pacíficas y estaciones comerciales, puntos azules mostraban bases navales y plataformas de defensa. La red parecía pequeña comparada con los vastos territorios controlados por las principales potencias galácticas. Tenemos 47 naves de guerra de diversas clases. Thompson informó que los Kuren tienen más de 300, pero nuestra tecnología es diferente a la suya. Nos hemos centrado en la velocidad y la precisión, más que en la potencia de fuego bruta. la DRA. Ellen Carter dio un paso al frente desde el fondo de la sala. Dirigía los programas de investigación militar clasificados que la mayoría desconocía. Sus proyectos habían estado inactivos desde la última guerra interestelar, a la espera de una crisis que podría no llegar nunca. Señora presidenta, necesito informarle sobre algunas capacidades que no aparecen en los informes regulares, dijo en voz baja. La sala se despejó, excepto por la presidenta y sus asesores más cercanos. La DRA. Carter activó una nueva pantalla que mostraba sistemas de armas con nombres como Proyecto Prometeo y Proyecto Ragnarok. Las especificaciones del almirante Thompson abrieron los ojos de par en par. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto?, preguntó la presidenta. 15 años, respondió Carter. Los construimos después de la crisis de Centauri con la esperanza de no necesitarlos nunca. Las plataformas de bombardeo cinético. Puede destruir una ciudad desde la órbita. Los misiles relativistas pueden romper una luna. ¿Y el proyecto Ragnarok? Ella hizo una pausa. El proyecto Ragnarok puede destruir planetas. El presidente Adams miró fijamente las especificaciones de las armas. La humanidad había desarrollado en secreto el poder de librar una guerra a una escala que conmocionaría a la galaxia. Habían decidido mantener estas armas ocultas con la esperanza de que la coexistencia pacífica fuera posible. Los Kaloran mataron niños. Dijo en voz baja. Asesinaron familias en un festival de la cosecha. Convirtieron nuestra colonia en una ejercicio de entrenamiento para sus soldados. La presidenta se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver las luces de las grandes ciudades de la Tierra. Miles de millones de humanos seguían con sus vidas cotidianas. La mayoría de ellos ignorantes de que su especie acababa de cruzar una línea que jamás podría desbordar. Emitan órdenes de movilización, ordenó. Todas las naves, todos los soldados, todos los recursos que tenemos, activen los programas de armas clasificadas, llamen a las reservas. El almirante Thompson ya estaba buscando su dispositivo de comunicación cuando ella continuó, y envíen un mensaje a todas las colonias humanas, cuéntenles lo que sucedió en Nuevo Edén, díganles que vamos a la guerra. Las órdenes salieron. En cuestión de horas, en Marte, los grandes astilleros que construían transportes civiles comenzaron a convertirlos en naves militares.
La plataforma minera de asteroides comenzó a producir armas en lugar de materias primas. Los equipos de construcción del espacio profundo abandonaron sus proyectos pacíficos para construir instrumentos de guerra. El almirante Pete Johnson recibió el mando de la flota. La fuerza militar más grande que la humanidad jamás había reunido. Las naves provenían de todos los rincones del espacio humano. Viejas naves de guerra almacenadas fueron puestas de nuevo en servicio. Nuevas naves salieron de los astilleros con sistemas de armas que solo existían en archivos clasificados. Los centros de reclutamiento se llenaron de voluntarios cuando se difundió la noticia del nuevo Edén. Los humanos de toda la galaxia exigieron el derecho a servir. Jóvenes que nunca habían pensado en el servicio militar se alistaron masivamente. Veteranos de conflictos anteriores salieron del retiro para servir de nuevo. Pero el cambio más impactante se produjo en la industria humana. Las corporaciones que fabricaban equipos agrícolas comenzaron a producir vehículos militares. Las estaciones de investigación que estudiaban la biología alienígena comenzaron a desarrollar armas biológicas. Toda la economía humana cambió del comercio pacífico a la guerra total. En cuestión de semanas, la comunidad galáctica observó confundida. El embajador Centauri llegó a la Tierra para ofrecer sus condolencias y sugerir negociaciones con los Khans. La delegación de Acuario propuso sanciones económicas en lugar de acciones militares. Otras especies que habían sobrevivido evitando conflictos con grandes potencias aconsejaron a los pacientes. No lo entienden, dijo el presidente Adams a los embajadores alienígenas. Los Calorans no atacaron un objetivo militar, no se apoderaron de territorio ni recursos, asesinaron civiles por diversión, mataron a nuestros hijos para entrenar a sus soldados. Los alienígenas se desplazaron incómodamente. Muchas especies habían perdido mundos ante el dominio Kauran, pero lo habían aceptado como el orden natural de la política galáctica. Los fuertes se apropiaron de los débiles, y estos aprendieron a sobrevivir evitándolos. La humanidad siempre ha sido pacífica, dijo con cuidado el embajador Centauri. Su especie evita la guerra siempre que es posible. Seguramente, la presión diplomática, nuestra paz fue una elección, interrumpió el almirante Thompson. Elegimos construir granjas en lugar de fortalezas. Elegimos criar familias en lugar de ejércitos. Los Khans confundieron nuestra elección con debilidad. La DRA. Carter se levantó de su silla. En sus manos tenía un bloc de datos con especificaciones técnicas que aterrorizarían a los expertos militares de la galaxia. Ya no elegimos la paz. En 6 meses, la humanidad se había transformado de una civilización comercial pacífica a la fuerza militar más peligrosa del espacio conocido. El gigante dormido que había explorado las estrellas con asombro y esperanza ahora estaba despierto. Con un propósito que ardía como una nova estelar, el dominio Kauran pronto aprendería el precio de confundir la misericordia de la humanidad. Por debilidad, habían despertado algo que no descansaría hasta que cada gota de sangre de nuevo Edén fuera contabilizada. La galaxia estaba a punto de descubrir de que eran realmente capaces los humanos cuando sus hijos se veían amenazados. La guerra por el alma de la humanidad había comenzado y no habría piedad para quienes no la habían mostrado. La primera flota humana llegó a la frontera Kaan, 6 meses después de la destrucción de Nuevo Edén. El comandante supremo Bexatarin observó la exhibición táctica con diversión mientras 47 naves humanas se acercaban a su base avanzada en la estación Kepler. Una fuerza tan pequeña apenas merecía su atención. Señor, los humanos solicitan términos de rendición, informó el teniente Cesmod. Quieren que entreguemos a todo el personal involucrado en la operación Nuevo Edén para su juicio. Las mandíbulas de Vexan chasquearon de risa. Respondió que el dominio no negocia con especies inferiores. Diles que regresen a casa antes de que añadamos sus mundos a nuestra lista de conquista, pero el almirante de flota Pete Johnson no había venido a negociar. Sus naves se desplegaron en una formación que los Kain nunca habían visto antes, en lugar de atacar directamente. Las naves humanas comenzaron a lanzar pequeños objetos que flotaban silenciosamente por el espacio. ¿Qué son esos proyectiles?, preguntó Bexit. Antes de que nadie pudiera responder, los objetos se activaron. Eran plataformas de bombardeo cinético del proyecto Prometeo, cada una acelerando a velocidades increíbles. Golpearon la estación Kepler como martillos divinos, perforando el blindaje y explotando las profundidades de la estructura. La estación murió en minutos. 30.000 soldados y personal de apoyo caurinos murieron al instante. Las plataformas de armas, que parecían tan primitivas, destruyeron la posición defensiva más avanzada del espacio caurino. El almirante Zetar escapó a duras penas en su nave de mando, viendo cómo su base se derrumbaba en una nube de escombros.
Era imposible. Transmitió a los Vestarín. La tecnología humana está décadas por detrás de la nuestra. ¿Cómo lo hicieron? La transmisión se cortó cuando los cazas humanos invadieron su nave dañada. Se movieron más rápido que las naves cauranas, atacando con una precisión casi sobrenatural. La nave de Zetar explotó en una bola de fuego, llevándose consigo al almirante que había planeado la destrucción de Nuevo Edén. La noticia llegó al mundo natal caurano. En cuestión de horas, los humanos habían destruido una base militar entera sin perder una sola nave. Su tecnología no era primitiva en absoluto, era diferente, optimizada precisamente para este tipo de guerra. El comandante supremo Vex Teren ordenó un contraataque inmediato. Envió a su grupo de batalla más experimentado para destruir la flota humana antes de que pudiera causar más daño. 200 naves de guerra caranas saltaron al hiperespacio. Confiados en que una cantidad abrumadora aplastaría a los mamíferos advenedizos, nunca alcanzaron su objetivo. Naves humanas aparecieron de la nada y atacaron la flota Karan mientras aún estaba en formación. El ataque estuvo perfectamente coordinado, con cada nave humana apuntando a puntos débiles específicos de la armadura Caloran. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los humanos desplegaron sus misiles relativistas. Estas armas del proyecto Molner viajaban casi a la velocidad de la luz, imposibles de interceptar o evitar. Impactaron la nave insignia de Kalarin con la fuerza de una pequeña estrella, vaporizándola instantáneamente. La batalla duró 3 horas cuando terminó. Todo el grupo de batalla Kaan fue destruido. Los humanos habían demostrado que su pequeña flota valía 10 veces su número en la guerra tradicional en la Tierra. El general Rick Barnes lideraba la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. Marines entrenados en ciudades abandonadas practicaban la guerra urbana contra objetivos robóticos. El cinturón de asteroides se convirtió en una enorme fábrica de armas que producía munición para la creciente flota humana. La DRA. Ellen Carter supervisó la construcción del proyecto Ragnarok, el sistema de armas que podría destruir planetas enteros. Ella esperaba no usar nunca algo tan terrible. Poder, pero las imágenes del nuevo Edén la atormentaban en sus sueños. 50.000 inocentes merecían justicia. La guerra se extendió por el espacio Kaurin como un reguero de pólvora. Fuerzas humanas atacaron bases militares, fábricas de armas e instalaciones de entrenamiento. Evitaron objetivos civiles, pero todo lo relacionado con el ejército Kauran se convirtió en blanco fácil de destrucción. Los alienígenas que habían aconsejado la paz observaron conmocionados cómo la humanidad demostraba capacidades que nadie sospechaba. El embajador Centauri envió mensajes desesperados instando a la negociación. Los acuarios se ofrecieron a mediar en un alto el fuego, pero la humanidad no estaba interesada en detenerlo. Los Khans tenían una opción. El presidente Adams le dijo al Consejo Galáctico que podrían habernos dejado en paz. Podrían haber respetado nuestra existencia pacífica, pero en cambio optaron por asesinar a nuestros hijos por entretenimiento. El comandante supremo Vex Teren intentó reunir a sus fuerzas restantes, pero el avance humano era implacable. Cada vez que posicionaba su flota para defender un sistema clave, los humanos aparecían en otro lugar atacando objetivos que creía seguros. El punto de inflexión llegó cuando las fuerzas humanas llegaron al mundo natal de los Kuran. 3 lunas orbitaban el planeta, cada una convertida. Convertidas en una fortaleza militar, estas instalaciones habían protegido el planeta natal durante siglos, imposibilitando que cualquier enemigo amenazara el corazón de la flota del dominio. El almirante Pete Johnson dio a Vesterin una última oportunidad para rendirse. Entreguen a todos los involucrados en la masacre de Nuevo Edén. Disuelvan sus fuerzas armadas. Someténse a la supervisión galáctica. Esta es su última oportunidad, BX. La respuesta de Teren fue desafiante. El dominio no se inclina ante nadie. Lucharemos hasta que muera hasta el último guerrero. La DRA. Carter activó el proyecto Ragnarok. Desde su nave de mando en órbita, el sistema de armas cargó lentamente, extrayendo energía de los motores de la nave en la superficie bajo Kaan. Los civiles miraron al cielo sin saber que la muerte se cernía sobre ellos. La primera luna explotó sin previo aviso. El impacto relativista fue visible en media galaxia. Un destello de luz anunció el terrible poder de la humanidad. La segunda luna siguió minutos después de la tercera. Las antiguas defensas del planeta natal coreano fueron barridas como polvo en una tormenta. Esto es lo que sucede cuando amenazas a nuestros hijos. El almirante Johnson transmitió al aterrorizado planeta de abajo: ríndanse ahora. O comparte el destino de tus lunas. El dominio Kauran se derrumbó en cuestión de horas.
Los comandantes militares de todo el imperio abandonaron sus puestos antes que enfrentarse a la ira de la humanidad. Las poblaciones civiles de los mundos conquistados se alzaron contra sus opresores Keyorin sabiendo que la liberación estaba cerca. Bexaran fue capturado al intentar escapar en un transporte civil. El almirante Zetar ya estaba muerto. Murió en el primer ataque humano. Todos los oficiales quienes participaron en la destrucción de Nuevo Edén fueron perseguidos y llevados a juicio. El Tribunal de Crímenes de Guerra duró meses. La galaxia observó cómo la humanidad presentaba pruebas de la masacre, reproduciendo grabaciones de gritos infantiles e imágenes de escuelas quemadas. Los acusados Kauran intentaron alegar que cumplían órdenes, pero a la humanidad no le interesaban las excusas. Todos fueron ejecutados. El antiguo territorio Kaluran se dividió entre las especies que habían esclavizado. Los Yitrans recuperaron sus ciudades de cristal. Los Litoids reconstruyeron su destrozado mundo natal. Docenas de otras razas saborearon la libertad por primera vez en generaciones. Se construyó un monumento conmemorativo sobre las ruinas de Nuevo Edén. Los nombres de las 50.000 víctimas fueron grabados en piedra negra que reflejaba la luz de estrellas distantes. En la base, un mensaje simple fue escrito en todos los idiomas galácticos. Aquí yace el precio de la paciencia de la humanidad. Pruébalo bajo tu propio riesgo. La almirante Susan Miller, hija del último gobernador de Nuevo Edén, estuvo presente en la dedicación del monumento. En la ceremonia, vestía el uniforme de la Armada Espacial Humana. La fuerza militar que había surgido de la furia humana la rodeaba. Representantes de docenas de especies estaban de pie, todos agradecidos por su liberación. Mi padre creía en la paz, dijo a la multitud reunida. Pensaba que si mostrábamos a la galaxia nuestra humanidad, otros la respetarían. Se equivocaba en eso, pero tenía razón. En algo más, somos humanos y los humanos protegen a los suyos. La galaxia había aprendido una dura lección sobre la humanidad. Eran pacíficos por elección, no por debilidad. Preferían construir en lugar de destruir, explorar en lugar de conquistar, pero cuando sus hijos se vieron amenazados, se convirtieron en algo completamente distinto, algo imparable. La guerra había terminado, pero sus lecciones resonarían a lo largo de la historia galáctica. La humanidad había demostrado que la misericordia no era debilidad, que la paz no era rendición. Le habían mostrado a la galaxia lo que sucede cuando se confunde la bondad con la vulnerabilidad. Nadie volvería a cometer ese error.